Un primer balance en términos legislativos de lo que ha sido el Pacto por México y las iniciativas que se han pues discutido, en muchos casos aprobado en ambas cámaras. Yo creo que el Pacto por México es justamente eso, un pacto legislativo, de compromisos legislativos y compromisos políticos. No es una estrategia de los grandes problemas nacionales para su atención y resolución. Es un pacto eminentemente legislativo, de compromisos legislativos, para impulsar las reformas estructurales. Creo que desde que entró el nuevo gobierno está en la agenda las reformas estructurales. ¿Cuáles son? Pues la educativa, la energética, la hacendaria y la financiera. Y las reformas estructurales son la profundización de un modelo neoliberal. Nosotros, como partido de izquierda, desde luego que vemos con honda preocupación esto, porque es una estrategia. Pero ¿cuál es la lectura? La lectura del Pacto por México en el terreno legislativo, que por un lado pues se anula prácticamente el carácter parlamentario, nos llegan los documentos elaborados por una élite fuera de los espacios de Congreso, se rompe este equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo, hay presiones internas al interior de todos los partidos, y de verdad vino como a irrumpir un espacio parlamentario, legislativo, y yo no lo veo que sea en un sentido democrático, que ayude a la transición democrática. Lo veo al revés, que es una nueva alternancia, no es una transición hacia la democracia, sino una mera alternancia, donde se está fortaleciendo un presidencialismo, un autoritarismo, y que hay que poner alerta en el pacto para que ya deje de tener vigencia, porque la verdad yo lo evalúo como muy negativo. Senadora, los legisladores que habrían estado a favor de esta mesa de negociación legislativa sostienen, por supuesto, lo contrario, en el sentido de que ha sido benéfico porque ha permitido romper una parálisis y incorporar a la izquierda en la definición de políticas. Y particularmente a mí me interesa la reflexión de qué ha pasado al interior del partido y al interior de las bancadas. Yo le preguntaba a sus colegas, sus colegisladores en la Cámara, particularmente Miguel Alonso Raya, Fernando Belanzarán y Carlos Reyes Gámez, de qué reflexión tienen de lo que ha pasado en las bancadas y de, por ejemplo, en la última votación en Cámara de Diputados fue 41% de diputados que no votaron a favor de la ley del servicio profesional docente. Entonces yo me pregunto, en el caso del Senado fue mayor, fueron 17, ¿no? Senadores. Sí, muy poquitos votaron. Votaron 5, creo que nada más. Y en ese sentido, yo pregunto, ¿el debate al interior va a favor, va ganando la tendencia hacia a favor de la ruptura, o existe una posibilidad de que se consolide la visión hoy hegemónica en la dirección nada más de seguir en el pacto? Yo creo que al contrario, a estas alturas y sobre todo después de la reforma educativa, queda muy claro, muy transparente cuál es la estrategia del Pacto por México, que es una imposición. Yo no estaría de acuerdo en que los documentos no los leamos, no los estudiemos, no valoremos en qué estamos de acuerdo, en qué no, y se haga toda la participación como legisladora o como legislador de análisis, de redacciones alternativas, de cabildeo, lo que es el trabajo parlamentario. Lo quieren anular. Y me parece que bastó la reforma educativa, la primera de 4, que puso al descubierto que era un plan impositivo. Es no le quitas ni una coma, es apruébalo como va, porque ya hubo una élite que lo redactó, que lo aprobó, que lo negoció, pero es una élite que negocia en lo oscuro, que se reúne sin darle cuentas a nadie y que llegan los documentos diciendo ya lo aprobamos, ya lo acordamos, y que 3, 5 gentes
están suplantando o intentando suplantar a un poder del Estado, lo cual me parece sumamente grave. Eso que se puso al descubierto, ahora los propios senadores dicen, bueno, dio toda mi vida para poder lograr un escaño en el Senado de la República, para que me digan que no puedo ni opinar, ni cambiarle una coma, todo se me impone de afuera, y afortunadamente varios están reconsiderando una actitud de esa naturaleza, están revalorando y también ubicándose con mucha dignidad, yo creo, al frente de lo que son, de su investidura y de lo que representan en sus estados. También esto ha servido para que la ciudadanía, los electores, vean a cada quien cómo vota. Y por lo menos yo sé que a los que votaron en contra, a favor de la reforma esta educativa impuesta, con la que ellos no estaban de acuerdo, les fue muy mal, con sus electores, en las redes sociales, en la crítica política, bien no les fue. A los que obramos por cuenta propia, quienes priorizamos el interés general más allá de un acuerdo popular, ahí la llevamos, ¿no? ¿El debate debe seguir en qué sentido al interior del partido, senadora, para poder saldar esta situación? ¿No se puede vivir en esta esquizofrenia? Yo coincido, no podemos seguir en esta esquizofrenia, en esta división, en este aletargamiento de la transición democrática. Nuestro papel es lograr, forzar, avanzar, tratar de que se dé el paso hacia la transición democrática, no pararnos en la alternancia mera. Y yo, con mucho respeto y con mucho compañerismo, le diría al presidente de mi partido que abandonen esa estrategia, porque además de debilitar al PRD, le está quitando la esencia de un partido de oposición, de un partido de izquierda, de un partido con proyecto propio. Lo hace igual que los que están en la misma mesa. Le está haciendo mucho daño al PRD esta actitud, y yo diría, pues es un llamado al presidente para que deje de estarse reuniendo con Peña Nieto, con el gobierno, negociando cosas que solo él sabe, y dejándonos a otros casi con una presión muy dura de los poderes que por ejemplo, el día que se votaba, habíamos tomado la decisión unánime, salvo una persona, una senadora, todos íbamos a votar en contra de la reforma. Hubo presiones bárbaras, hubo llamados de gobernadores, de varios dirigentes de ellos, uno por uno, para obligarlos a votar contra su propia opinión, lo cual fue muy triste. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de andar pasando por estas vergüenzas? Yo lo que digo es, el PRD es un partido crítico, es un partido de izquierda, su papel aquí es analizar cada documento, aprobar todo lo que le beneficie a la población, a la sociedad, al país, pero no permitir que se afiance el neoliberalismo, se afiance, porque yo creo que el Pacto por México es más que nada es una estrategia para reposicionar a Peña Nieto y para prolongar al PRI en el gobierno más allá de un sexenio. Sin embargo, el argumento, por ejemplo, de quienes están a favor del pacto ahora subrayaban la importancia que había sido que el gobierno hubiese retomado algunas de las medidas históricas en materia fiscal de la izquierda. Hagamos un recuento. Por ejemplo, lo del IVA. Un senador nos enseñó el documento de la reforma hacendaria con IVA. Venía con IVA. Fue la presión social, la movilización, y afortunadamente tomaron una decisión correcta de no echarle gasolina al fuego y retiraron el documento del IVA en alimentos y medicinas. Por eso aumentaron la deuda. Fue un movimiento táctico de última hora que yo celebro, fue una decisión correcta del gobierno, pero simplemente se pospuso. ¿Para cuándo? Pues están esperando primero la modificación constitucional de reforma energética, la privatización de Pemex, y luego vendrán a hincarle el diente a la sociedad con el IVA en alimentos y medicinas. Pero
veamos otro, muy, muy, muy importante, que en la posición del PRD ha sido una de las banderas principales, y era lo único que a mí me gustaba del pacto, que es eliminar el régimen de consolidación fiscal. Y así se presentó el día 8 de septiembre, el propio presidente de la República, se elimina el régimen de consolidación fiscal, cumplimos con el compromiso número 72 del Pacto por México. ¿Y qué resultó? Que no se elimina, solo le cambian de nombre, en fin, lo cambian para que todo siga igual. O sea, es un engaño a la población. Entonces, ¿qué gana el PRD? O sea, ¿en qué estamos? Luego decían del pacto contra el hambre, esta campaña de cruzada contra el hambre. ¿De verdad están resolviendo el problema del hambre? Yo no lo veo estratégico, ni lo veo o sea, nadie lo ve con sus efectos positivos en la sociedad. Entonces yo realmente creo que son fórmulas mediáticas para vender un producto, pero en los hechos lo que sí es el núcleo, el eje vertebral del Pacto por México son las reformas estructurales, neoliberales, privatizadoras, que contravienen la línea política del PRD. Por eso nosotros no podemos estar al interior del pacto. ¿Qué interlocución debería tener la izquierda con este o cualquier gobierno? Y en ese sentido, hay algunos planteamientos de sus compañeros colegisladores que están a favor del pacto, que consideran que lo importante es transparentar esta interlocución y que todos los grupos la tienen, incluidos aquellos, se dice, que estarían públicamente o indiscursivamente en contra del pacto. ¿Cuál es esa interlocución? A ver, todos los partidos, yo diría, más allá de los partidos, el diálogo es algo indispensable, y los que estamos en contra del pacto no nos negamos al diálogo, pero un diálogo en efecto de cara a la nación, compromisos transparentes, y que de ninguna manera el diálogo comprometa la línea ideológica política del partido. El problema no es dialogar o no dialogar, yo estoy de acuerdo en dialogar. En cualquier mesa que nos pongan, yo sería la primera en la fila para dialogar, para discutir, para analizar, pero nunca para comprometer la ideología o la estrategia de la izquierda. Esa es la gran diferencia. Se malentiende que no queremos dialogar, sí queremos dialogar, y yo dialogo, y siempre lo hago público, sobre todo con el secretario de Hacienda, porque son nuestros temas, pero no comprometo ni mi ideología, ni comprometo un voto en favor de algo desconocido. Es muy limpio y muy transparente, para mí es una obligación nuestra hablar con el gobierno. Riesgos de ruptura por estas posiciones que de alguna manera, pues ya en términos muy brutos, está mitad y mitad, ¿no? Hay una mitad que está por el pacto, otra mitad que no. Riesgos de ruptura, y esto lo vincularía con la suerte que pueda tomar Morena y el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Mire, yo en el PRD no veo riesgos de ruptura, pero sí veo que el pacto nos vino a volver a confrontar. Ya teníamos un largo periodo de estabilidad, de transitar juntos, de tener una estrategia común, y el pacto vino otra vez a dividirnos. Yo creo que ahorita además nos necesitamos y no debemos optar por ninguna división. Nos necesitamos para defender Pemex, sobre todo para eso. Y vamos a dar todas las batallas que sean necesarias para defender a Pemex. Cuando dice nos necesitamos, ¿se refiere al partido o así al partido íntegro, y lo extiendo a toda la izquierda, que de hecho ayer que arrancamos nuestra campaña de recolección de firmas para que esa decisión la tome la sociedad y no una élite, no una cúpula, que es el papel de la izquierda, forzar a movimientos democráticos, a decisiones democráticas, a la participación social, ciudadana. Ese es nuestro papel y lo queremos hacer, y ahí no sobra nadie. Ahí se debe de incluir a todo mundo. Y el todo mundo son principalmente todas las organizaciones progresistas, democráticas, de izquierda, partidos, organizaciones, sindicatos, grupos. De hecho, yo le llamaría
La gente que lucha por una transición democrática, la gente nacionalista, la gente progresista, la gente de izquierda, cuando se junta somos mayoría y ahí radica nuestra fuerza. ¿Ha dialogado, ha platicado usted con el presidente Peña? No, con él nunca. ¿Con el secretario de Hacienda sí? Sí, solo con él por los temas que me tocan. Pero no tendría inconveniente en platicar con el Ejecutivo Federal. No, por supuesto que no. Pública. No, nuestra tarea es dialogar y analizar los asuntos y tratar de llegar a acuerdos. Lo importante es incluso saber dialogar para que ellos hagan lo que uno pretende, pero no al revés, porque entonces si es al revés estamos fortaleciendo un gobierno de derecha, una estrategia de derecha. Siendo de izquierda no es explicable, eso se llama colaboracionismo, eso se llama ser funcionales al régimen. No, yo no lo haría, yo dialogo, si convenzo, pues qué bueno, si no, pues no comprometo mi ideología política y ya. Definitivamente usted cree que el pacto está comprometiendo la ideología del partido. Es un compromiso político y legislativo, y un compromiso que están haciendo unos pocos, no más de 6 personas. 6 personas no pueden estar por encima de un Congreso, no pueden estar por encima de organizaciones como mi partido, que nacieron de la insurgencia social cívica. No puede una élite decidir por todos, eso es antidemocrático, eso es verticalismo. Lo que nosotros queremos es métodos democráticos, que se decida democráticamente todo. Eso es ayudar a una transición democrática. Senadora, lo último, usted tiene muchísimo oficio político, conoce diferentes formas de hacer política en este país. ¿Cuáles son sus consideraciones desde el punto de vista político del desempeño de Peña Nieto? Yo creo que es un gobierno muy mediático, con nulos resultados en todas las áreas. Si uno habla de economía, que es lo principal en este momento, está en 0.8. Eso significa que perdimos 2 puntos, y al perder 2 puntos es un desempleo enorme. Tenemos 13 millones de personas en el subempleo, casi 3 millones que no encuentran trabajo, un nivel salarial de los más bajos del mundo, y no vemos una estrategia que pueda corregir este problema principal. Lo que más duele ahorita a la gente es no tener trabajo, es tener salarios de miseria, es no tener un ingreso mínimo para... mucha gente está buscando solo la subsistencia. Si es en materia de seguridad, pues es un asunto mediático que ya no se ven las cuentas, pero cuando las instituciones que están haciendo la revisión, la evaluación de la estrategia de seguridad, nos entregan casi 14,000 muertos, nada más en 9 meses, 1,700 muertos por mes, es algo patético, que significa que la estrategia no ha variado, sigue siendo la misma. Nos vamos a otras áreas. En materia de salud, están los anuncios de que puede mejorar el tema de la salud, de la seguridad social universal. Como anuncio, de verdad lo anhelamos, que ojalá se concrete, porque es algo indispensable, es una ayudadita, si usted quiere, pero para millones de personas serviría muchísimo. Ojalá no sea otro engaño más o un negocio más, porque cuando hablan de seguro es poder financiero, es darle recursos públicos al sistema financiero, abrir cuentas a muchas personas que luego nunca las personas pueden tener ese dinero, porque está en un sistema financiero controlado por otros, no por la gente. Entonces, esperemos que, en fin, en pocas palabras, la evaluación que yo hago es de nulos resultados. ¿Y qué pudo haber convencido a sus compañeros de partido para convertirse en compañeros de viaje de este pacto? Lo desconozco. Les he preguntado muchísimo qué negociaron, por qué están tan preocupados de que no vayan a salir las cosas como ustedes las quieren, qué es lo que hay detrás. Y hay un mutis, un silencio total. Gracias, senadora. A usted, gracias.